en base a un hallazgo laboratorial. Principalmente cuando encontramos esta cantidad de pérdida de proteínas, que es 3.5 gramos, ¿no?, en orina de 24 horas, yo ya puedo pensar que estoy ante un síndrome nefrótico, así solamente con este hallazgo laboratorial. ¿Qué más tiene mi paciente? Para empezar, ¿por qué tiene proteinuria? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué está pasando? La membrana. Pasa y así la filtración. ¿Cuáles eran las barreras que teníamos antes? ¿Se acuerdan las barreras? ¿Cuáles eran? Teníamos una barrera mecánica que eran los podocitos, ¿ya? Pero es una barrera mecánica, física, ¿no? Está ahí presente con sus prolongaciones primarias y secundarias. Además de eso, como su compañero ha dicho, hay otra barrera que no es ya mecánica, es una barrera por carga, es la membrana basal, la única estructura continua, ¿no es cierto?, continua que tiene nuestro glomérulo. Esa membrana basal tiene una carga, ¿qué carga? Negativo. Sí, negativa. Por lo tanto, las proteínas las repelen. Proteínas pequeñas, proteínas grandes, por carga las repelen. Entonces tenemos dos barreras, una física y otra que es por carga, ¿sí? Los podocitos con su barrera y la membrana basal con su barrera que es eléctrica. Ahora les hago una pregunta. ¿La albúmina es una proteína grande o pequeña? Grande. Es pequeña. Es pequeña. ¿Por qué es que no se pierde en el síndrome nefrítico? Por la barrera está intacta. Entonces, la barrera, que es la membrana basal, por carga repele, ¿no?, los ánidos, los repele, toditos. Entonces eso pasa en el síndrome nefrítico, pero acá la barrera está dañada, ¿sí? Si está dañada, ¿qué pasa con mi paciente? ¿Qué pasa con la albúmina que se produce? Se pierde. Entonces se pierde, mi paciente va a estar con hipoalbuminemia, ¿ya? Mi paciente tiene hipoalbuminemia porque se ha perdido esa barrera de carga. Pero así como la albúmina pasan otras cosas, ¿no? ¿O no? La albúmina, o sea, imagínense, se han perdido ya dos barreras, ¿no? La mecánica y la de carga. Por lo tanto, ¿qué puede pasar por ahí? Casi todo, ¿no? Entre esas cosas, lo que nos interesa saber es que lo que va a pasar va a ser esto. En primer lugar, tenemos aquí, vamos a mi puntero, otra vez. Tenemos esto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es la antitrombina 3? Sí. ¿Qué es la antitrombina 3? Tiene que ver con la coagulación. ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí está, es uno de los principales anticoagulantes endógenos, ¿ya? Es un cofactor para la acción de la heparina. Por lo tanto, ¿qué produce? Coagulación. Si perdemos antitrombina 3, ¿qué pasa? Hay un desequilibrio. Imagínense así, para que sea fácil de entender. Tenemos 5 proteínas de antitrombina 3 y tenemos 5 agentes procoagulantes. Los agentes procoagulantes que inducen la coagulación está en equilibrio, ¿no? 5 a 5. Por lo tanto, no pasa nada. Pero si se pierde la antitrombina, hay un desbalance. ¿Quiénes aumentan? Los agentes procoagulantes. Por lo tanto, ¿qué se puede producir? Trombos. Si mi paciente de la nada hace trombos, de la nada, ¿sí? Mi paciente hace trombos, y presenta trombosis en diferentes lugares, de la nada, ¿ya? Pero ¿qué más pierde? ¿Qué dice aquí? ¿Qué es la inmunoglobulina G? Una proteína. ¿Qué es la inmunoglobulina G? ¿Qué es la inmunoglobulina G? ¿Para qué sirve? Sí, es la principal inmunoglobulina sérica. ¿Por qué? ¿G de qué es? ¿Qué es el dicho? G, cambio.
Es de memoria, porque es de memoria. Ah, ya, pero más fuerte, no he escuchado. Es de memoria. Entonces, si mi paciente pierde su IgG, que es la guardada de memoria, ¿qué pasa? ¿Está predispuesto a qué? A cualquier infección. Mi paciente igual de la nada tiene infección, estreptocócica, estafilocócica, neumocócica, tiene todo mi paciente, de la nada. Si estaba bien, y de repente tiene infección, transinfección, y trombos, y trombos, y trombos, ¿no? ¿Por qué? Los síntomas, si se fijan en la clínica, tienen que ver con las proteínas. La pérdida de estas proteínas que están aquí, toditas estas que están acá, eso es lo que provoca la clínica. Y hemos visto que provoca esto, ¿no? Perdón, esto. Y esto. Y además va a perder la transferrina. ¿Qué es la transferrina? Es la transportadora de hierro. La transportadora de hierro. Es una proteína, sí. ¿Qué es lo que es la transferrina? Transporta. ¿De dónde? De la sangre. De la sangre, ¿no? ¿La transferrina dónde va? Pues... ¿Dónde? Al duodeno va. Agarra dos moléculas de ¿qué? De hierro. ¿Y dónde va a llevar? ¿Dónde lleva esas moléculas? A la médula ósea. ¿Para qué? Para producir hematiz, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, si mi paciente pierde la transferrina, ¿qué desarrolla? ¿Anemia? Una anemia. ¿Qué anemia? Megaloblastia. Ferropénica. Pero no solamente eso. Fíjense, la anemia ferropénica, ¿cómo la tratamos? Con hierro. Ya le doy sulfato ferroso, ¿no? No. Sulfato ferroso. Ya. Le doy hierro, ¿no? Sí. Pero en este caso, mi paciente tiene déficit de hierro realmente. No. Entonces, es una anemia ferropénica refractaria, ¿no? Al tratamiento, ¿no? Con sulfato ferroso. Porque el problema no es el hierro, es la proteína transportadora. Entonces le doy sulfato ferroso y mi paciente mejora. No mejora. Es una anemia refractaria. Anemia hemolítica, no, anemia ferropénica refractaria al sulfato ferroso. ¿Sí? Entonces, está bien. ¿Qué más tiene? Edema. Pero ¿por qué tiene edema mi paciente? ¿Es el mismo edema del síndrome nefrítico o no es? ¿Por qué? ¿Por qué es distinto? A ver, empezaremos por lo siguiente. En el síndrome nefrítico, el edema era producido ¿por qué? Sobrecarga de volumen. ¿Ya? En este caso, ¿hay sobrecarga de volumen? No. ¿Qué hay? Cae la presión oncótica. Por lo tanto, se pierde líquidos al tercer espacio. Hay hipovolemia y hay pérdida de líquidos al tercer espacio. Hay edema. ¿Edema dónde? No. En este caso, el edema puede llegar a ser generalizado, sí. Pero normalmente es un edema en lugares donde hay piel delgada. Periorbitario, palpebral, sí, perimalleolar, por ahí. Su paciente tiene esas cosas, ¿no? Tiene ese tipo de edema un poquito distinto. ¿Qué más tiene mi paciente? Hiperlipidemia. ¿Por qué? El que me explica esto tiene un premio. ¿Por qué mi paciente tiene hiperlipidemia? A ver, ¿qué se imagina? Sí. Tienes razón. ¿Por qué piensas eso? A ver, explica. Es que ¿saben qué pasa? Como se pierde tanta proteína, cae la presión oncótica y el organismo intenta compensar esa pérdida de proteínas, produciendo cualquier tipo de proteínas, como las lipoproteínas, por ejemplo. Entonces empieza a producir lipoproteínas, intentando equilibrar la presión oncótica del plasma, ¿cierto? Pero lo que va a provocar esto va a ser que haya hiperlipidemia. Y si hay cilindros, no van a ser. Cilindros grasos. ¿No? Ya entendemos por qué. Ya hemos visto antes. Entonces, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué más tiene mi paciente entonces? Clínica. Ya sabemos la clínica. Sin llegar a la clínica, con lo que hemos hablado, ya sabemos la clínica. ¿Qué tiene? Proteinuria, gran proteinuria, porque ha perdido dos barreras.
tiene hipoproteinemia, ¿no? Porque pierde albúmina, tiene edema y tiene hiperlipidemia, ¿no? Esta es la clínica de un paciente con síndrome nefrótico. ¿Ya saben por qué? Claro que sí. ¿Cómo se ve la proteinuria en orina? ¿Hay alguna forma de verla así macroscópicamente o no? Sí, por la espuma. Por la espuma, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ahí está. Ahí está. Entonces, el paciente tiene orina espumosa, tiene edemas, puede presentar complicaciones como trombos, sí. Sí, es verdad. Y está predispuesto a infecciones. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿No? Es la clínica. Nada más, solamente eso. Ahora, para determinar las formas de síndrome nefrótico, tenemos que irnos a la clasificación histopatológica de este síndrome, ¿no? Y se clasifica en 5. Aquí vamos a hablar de la lesión mínima, de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, de la glomerulonefritis proliferativa mesengial, de la nefropatía membranosa y de la glomerulonefritis mesangiocapilar o membrano proliferativa. Y aquí es cuando abandonan la materia. Esto parece bien complicado, ¿o no? Sí. Tienen ganas de no leer. Sí. Pero esto lo vamos a ver de forma muy resumida y muy simple la siguiente semana. No se preocupen. En 2 clases vamos a acabar todo. Nos falta hablar de enfermedad renal aguda, enfermedad renal crónica en una clase y luego patología digestiva y enfermedad ureopéptica en la otra. Y eso sería todo para el examen, ¿ya? Esto lo vamos a ver muy rápido en la próxima, pero como me piden otra actividad, necesito que me hagan solamente un cuadrito comparativo, síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Ya saben todo, entonces háganlo en un PDF y súbanlo. Ahorita voy a crear la actividad, ¿ya? ¿En grupo? No, voy a crear en Moodle. No, pero en grupo nosotros, ¿o no? ¿Qué? No, es personal. Ay, no tiene sentido la vida. Doctor, Claro, es que si mandas en grupo no va a valer en el Moodle. pero ¿Qué? en la casa vamos a subir, ¿no? Ahorita vamos a subir. Ahora. Tenemos como 15 minutos. ¿No lo logran? Ya, empiecen a hacer. Yo creo que sí, eso no es un cuadro. Cuadro comparativo.